6 años después de la violenta muerte de su marido, Amelia continúa sumida en la angustia, intentando educar a Samuel, su hijo de 6 años. Una noche, ella encuentra en la pieza del hijo un perturbador libro de cuentos llamado The Babadook. A partir de esa noche, la vida de los dos ya no será la misma. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y hoy les recomiendo The Babadook, el Babadook. Samuel está convencido de que el monstruo del libro es la criatura con la que estuvo soñando y vive atemorizado. La obsesión con este monstruo continúa creciendo, así como la relación hostil que tiene Amelia con su hijo. Esto se suma a su comportamiento errático, ya que por momentos el niño parece estar fuera de control y su mamá siente que está al borde de un ataque de nervios. Todo cambia cuando Amelia comienza a sentir una presencia oscura y a sufrir alucinaciones que la llevan hasta el límite, al punto de llegar a pensar que su hijo tal vez tenga razón en estar tan aterrorizado. Todo puede ser producto de la angustia o el trauma, o todo puede ser real. Mientras se acerca la fecha de la muerte del esposo, la madre tiene una relación cada vez más difícil con su hijo. Toda la tristeza y la ira acumulada por este suceso es dirigida hacia Samuel, a quien inconscientemente culpa por la muerte de Oscar. Su venida al mundo significó el principio del dolor y la depresión que años después la persigue. Esta es una película de terror psicológico. Es un tipo de terror que es transmitido por excelentes actuaciones de los protagonistas, sumado a lo incierto, lo que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Los recursos utilizados distan bastante de la fórmula que solemos ver en el género de terror, que ante un presupuesto limitado a veces, por lo general recurren a sustos en base de sonidos estridentes, el exceso de violencia o lo sanguinario. Esta es una montaña rusa de emociones y reacciones inesperadas de los personajes al enfrentarse a una situación desconocida y espeluznante que no saben cómo manejar porque se encuentra en su propio hogar. La mezcla constante entre el miedo y la angustia de origen real y el de origen fantástico está tan bien entrelazada que hace que no sepamos si el Babadook es un fenómeno sobrenatural, psicológico o si alguien está tramando algo en su propia casa. Pero a medida que pasa la película, por momentos este interrogante pasa a segundo plano porque estamos tan pendientes de qué más va a pasar, pero la situación principal está siempre ahí y surgirán otras preguntas más inquietantes. ¿Qué es lo que de verdad nos asusta? ¿Lo que podemos ver o lo que no podemos ver? Hacia el final surgen más preguntas, pero no las haré aquí. Así no les arruino la cinta y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Destaco el lenguaje visual de parte de la directora Jennifer Kent por varias razones. Aprovechó la casa elegida como principal locación de manera muy inteligente. Todo tiene una reminiscencia de los libros de niños, pero con un tinte macabro, reforzado por colores fríos y el claroscuro de la fotografía. Por otra parte, las secuencias y el manejo de cámaras está tan bien manejado que hace que sea difícil para el espectador determinar qué es lo real y qué no es. A pesar de que es tan hábil para aterrorizarnos, el objetivo de esta cinta es otro, que lo van a descubrir ustedes, llegándose al final. En cuanto al Babadook, nos remite al expresionismo alemán, tanto por el estilo visual de esa figura fantasmagórica como en las viñetas del libro, pero también en el uso de las sombras y los contrastes. Cuanto más volátil es la relación entre ellos dos, mayor forma va adquiriendo esta figura oscura que los acecha. Essie Davis y Noah Wiseman nos ofrecen una interpretación increíble. Tienen reacciones que llegan a ser en serio espeluznantes e inquietantes para el espectador. Esa atmósfera de lo extraño de los personajes es complementada por el vestuario, con colores pálidos siguiendo la estética de la ambientación y una presencia cada vez más desarreglada de parte de la protagonista, que realmente me hizo acordar a ese personaje de Sarah Goldfarb en Requiem for a Dream, en su camino hacia la locura. Esta película tiene un final que cierra perfectamente la historia. No se dejen llevar por opiniones encontradas. Este film tiene niveles de lectura visual que no son los típicos de las películas de terror psicológico y drama. Salgan de la caja y saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en el próximo video.